Buen día, ¿cómo están? Gracias por darme la oportunidad no solo de compartir este tiempo, sino de congregarnos acá. Nos recomendaron esta iglesia, nos recomendaron a ustedes, no solo Carlos, sino otra persona, no solo por la calidad de la congregación, la calidad de la enseñanza, sino también el programa de educación cristiana, cosa que pudimos comprobar. Como dijo el pastor, vinimos hace unos meses, pasan rápido, con mi esposa Norma, que está ahí sentada, y tenemos dos chicos, Gabriel de 10, Luciano de 4, que deben estar sufriendo las maestras ahí arriba. Así que muchas gracias por este tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos refresca, nos enseña, nos abre la mente y los ojos a tu voluntad. Es tu voz y te podemos encontrar ahí. Es buena para nosotros, así que ayúdanos esta mañana a descubrir tu voz, a descubrir tu mensaje y a llevarlo a nuestra vida cotidiana. Amén. Vamos con el 1. Esta es una pregunta importante que aparece ahí en el folleto. Obviamente yo no soy predicador, así que no esperen una predicación. Pero lo que podemos hacer juntos es mirar en la Biblia qué dice con respecto a estos temas y ver de qué manera lo podemos conectar con nuestras vidas. ¿Sí? Esta pregunta, como las otras, que son 5 preguntas fascinantes para la vida de cualquiera y que uno pasa la vida respondiéndolas y trabajando sobre ellas. Y yo pienso que son vitales porque nos pueden ordenar y orientar toda la vida. ¿Sí? Vamos al 2. Y hoy vamos a trabajar entonces con una de estas preguntas que yo pienso que es una de las que más nos pueden llenar de gratificación la vida. Hace unos pocos días, no tantos, murió el padre de un amigo mío. Él estaba en el trabajo, en medio de sus actividades, en un año un poco complicado, viene ya de 4 años difíciles, y le suena el teléfono, contesta y le dicen que el padre había muerto. Fue una sorpresa en un sentido. El padre no venía muy bien, pero tampoco esperaba a nadie que de un día para el otro muriera. Él está viviendo en Buenos Aires, el padre estaba en Tucumán, así que son estas cosas de salir corriendo, acomodarse, ir a buscar un avión, llegar lo antes posible. Esa misma noche él llegó. Obviamente con toda la conmoción, la sorpresa, el shock, el golpe de lo que eso significaba. Que obviamente a uno le afecta, le cambia la vida. Él tenía una buena relación con el padre, le significaba mucho. Hasta hace pocos años él había estado cerca siempre, así que tenía una relación cercana. Cuando él estalla, le cuentan un poco cómo venía la situación. Todos sabían que el padre no estaba bien, pero podría haber seguido así mucho tiempo más, incluso años. Le cuentan que la noche anterior, la madre, o sea, la esposa de este señor, lo había escuchado orar: Señor, llévame. ¿Sí? Lo dijo varias veces, lo dijo con insistencia, y la última vez que lo dijo con mucho fervor, con mucho interés, con mucho deseo. Unas horas después, murió. Obviamente hay una relación entre los proyectos y la vida, ¿no? Entre caminar hacia adelante, tener una perspectiva, tener una visión, querer algo más, tener algo que hacer, tener pendientes. Por dolor, por sufrimiento, por un montón de razones, seguramente esta persona no llegó a eso. Él era un buen creyente, sabía lo que esperaba, o nadie sabe lo que espera, porque es imposible de comprender o de describir, porque se escapa a nuestras dimensiones.
pero sabía que hay algo bueno, viene con el Señor. Y siguió por ese camino. Las personas que tienen proyecto tienen un motor especial. Sentir que uno está haciendo una contribución, vamos al siguiente, es importante. El problema es que la vida es compleja. La vida es un mar de posibilidades y de imposibilidades, ¿no? De decisiones, de aparentes decisiones y de confusiones. Obviamente que el cristiano dice que va a ir por el camino estrecho y a alejarse del camino amplio, y a veces es claro cuál es el camino estrecho, pero a veces hay varios caminos estrechos. Entonces uno tiene que tomar decisiones sin saber lo que depara el futuro y cómo armar. Y cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿cuál va a ser mi contribución en la vida? ¿Cuál va a ser el gran aporte que yo voy a dejar? Se abre un mundo de posibilidades. ¿Cómo encontrarlo? ¿Sí? ¿Cuál camino elegir? ¿Por dónde ir? Vamos a la siguiente. Hoy vamos a trabajar, vamos a pensar juntos sobre por qué es tan gratificante hacer buenas obras y tener proyectos. Hay dos frases de la Biblia que a mí me gustaría que nos quedaran impregnadas hoy y el resto de nuestra vida. Y una es esta: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Y la siguiente, que dice, porque estamos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús, fuimos hechos en Cristo, somos una nueva criatura, fuimos recreados en Cristo para hacer buenas obras. Las obras son buenas para los demás. Entonces vamos a pensar juntos un poco en esto, vamos a pensar en por qué. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Cuando uno piensa en personajes de la Biblia y de la historia, algunos tienen más nombre, más peso y vienen con más facilidad a nuestra mente. Por ejemplo, pensemos en Moisés. Moisés es obviamente una persona con una misión clara, a partir de un punto en su vida: liberar al pueblo, llevarlo hasta las puertas de la tierra prometida. En realidad debía llevarlo a la tierra prometida, pero por lo cabeza dura de ellos quedaron en las puertas. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no vemos una zarza ardiente que no se consume y escuchamos la voz de Dios y nos ponemos a discutir. Muchas personas tenemos otro tipo de experiencias. Entonces, ¿cómo encontrar un camino? Si fuera así, no estoy diciendo que haya sido muy fácil la experiencia de Moisés, pero si fuera así, al menos el norte, el camino, la misión es más clara. Pero hay otros personajes. Pensemos en Pablo, por ejemplo. Pablo es otro buen ejemplo. El ejemplo de alguien que a lo largo de su vida construyó su misión. ¿Sí? Construyó entre comillas. Él fue armando una misión, fue avanzando y definiendo ciertos parámetros. Obviamente, Dios le dijo con claridad que fuera a evangelizar a los gentiles, es decir, que fuera a contarle el evangelio a personas que no eran judíos, que era todo el mundo, digamos, una misión enorme. Pero en medio de esa misión enorme, ¿cómo definir ciertos parámetros? Bueno, Pablo no se quedó esperando a que apareciera la zarza ardiente a decirle con claridad en qué dirección ir o qué hacer. ¿Sí? Él tenía una fuerza interior, porque tenía una misión de ir a evangelizar, y lo hacía con toda intensidad, con fuerza. Estaba ahí en la iglesia, obviamente que oraron, la iglesia vio la mano de Dios diciendo hay que enviarlo, pero fue y él se subió a un barco con otro, hoy sería un avión, para ir a visitar distintas ciudades y empezar a predicar. Lo hizo siempre con intensidad y hacia adelante. Y él fue elaborando una estrategia, y que él la describe al final de Romanos, que no lo vamos a leer ahora, en otro momento después ustedes puedan leerlo. Él dice, yo me propuse ir donde ningún otro había ido antes. ¿Sí?
donde ningún otro había estado ya predicando, para no construir sobre fundamento ajeno, sino que ir a poner el fundamento que es Cristo en lugares donde nadie había ido antes. No vino de una zarza ardiente, él fue elaborando una misión y una estrategia. Muchísimas otras personas han hecho lo mismo. Millones de personas a lo largo de la historia nos sirven de ejemplo y de inspiración. Incluso en una ocasión Dios le cambió el rumbo a Pablo. Pablo estaba avanzando en una dirección determinada, siguiendo en Asia, que es donde toda la civilización y todo el mundo estaba. Recién el eje se estaba corriendo hacia Occidente, hacia Roma. Y Dios le dijo, ¿se acuerdan el sueño de Pablo del varón macedónico? Diciéndole, vení a Macedonia y ayúdanos. Ni se le había ocurrido eso. O sea, Dios lo tuvo que parar a Pablo y decir, ok, ahora anda en aquella dirección. Y comenzó a ir en esa dirección, con una indicación. Y continuó con la misma estrategia de siempre. Incluso la tradición dice que llegó hasta Roma. Ahora, pensemos en todos estos casos y preguntémonos por qué, avancemos un poquito, por qué es tan importante, ¿sí?, la contribución que uno hace. ¿De dónde viene todo esto? En primer lugar, el primer porqué es por creación. Dios nos diseñó de este modo, diseñó al ser humano para que hagamos buenas obras, para que trabajemos. Y en la siguiente vamos a ver versículo de Génesis 1, 27 y 28, en donde cuenta cuando Dios creó al ser humano. Y dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios creó al ser humano como Él, ¿sí? Y a Dios nunca lo vimos quieto. Siempre lo vemos trabajando. Como dijo Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios creó el universo, ¿sí? Modo científico es otra pregunta, que desde el punto de vista bíblico y teológico no nos interesa. Lo que sí nos interesa acá es que Dios es el creador de todo lo que hay y existe por Él. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Y Dios es creador y Dios es trabajador y nos hizo para trabajar. De hecho, fíjense que no hay distinción entre hombre y mujer, porque dice, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, sin una diferenciación en este sentido. Y les dijo a ambos, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Pablo se movía como se movía, de ciudad en ciudad, camino tras camino, en caminos complicados, difíciles, algunos incluso peligrosos, porque él recordaba en las Escrituras, en el Génesis, que Dios nos hizo para trabajar, para movernos, como administradores del mundo que es de Dios. ¿Sí? Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a Dios. Nuestro trabajo entonces es administrar el mundo de Dios, el universo de Dios. Y nuestro trabajo entonces es lo que se describe acá, ser fructíferos, multiplicar, llenar la tierra, gobernarla, señorear, dice Reina Valera, administrarla podría ser otra buena traducción, sobre todo lo que existe. Después, los versículos siguientes hablan de los límites que Dios le puso al ser humano, ¿sí? Que es un capítulo aparte. Ahora nos vamos a concentrar en esta parte. Entonces Pablo
estaba moviéndose de ciudad en ciudad, recordando que él debe marcar una diferencia en el mundo, que el mundo tenía que ser mejor gracias a su trabajo. Obviamente que no es mérito propio, como después vamos a ver con más detalle, pero uno tiene que vivir de tal modo que el mundo esté agradecido. ¿Sí? Hay que marcar una diferencia. Tiene que haber un antes y un después de nosotros. Hay que dejar un rastro, no hay que pasar desapercibido. Pablo no quería que el mundo fuera igual después de él. Cuando iba a una ciudad esperaba que cambiara, que hubiera una diferencia ahí. ¿Por qué? Por la obra y la gracia de Dios, que transformara personas, que los hiciera nacer de nuevo. Y el versículo que está ahí en el folleto que todos ustedes tienen, que vamos a ver en el siguiente, nos habla de otro aspecto, y es lo que ocurrió después de que el hombre desobedeciera a Dios. Porque inmediatamente que Dios le dice al ser humano que trabajara en el mundo, que hiciera una diferencia, que lo administrara bien, con inteligencia, enseguida desobedeció a Dios. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Todo eso se desechó? No, porque la otra razón por la cual tenemos que hacer buenas obras es por nueva creación. Es decir, así como por creación estábamos hechos para hacer buenas obras, por nueva creación, es decir, por la obra que Dios hace a través del Espíritu Santo, por la obra de Cristo en nosotros, es hacer buenas obras. Y vamos a mirar entonces el versículo de Efesios, en donde Pablo les habla, y creo que ustedes, muchos deben tener la Reina Valera, que tiene una enorme sonoridad, y yo voy a leer otra versión para complicar un poco más las cosas, incluso diferente de la que está ahí. Leamos juntos, Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Sí? Por gracia sois salvos, creo que tienen en su Reina Valera. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, por medio de la fe, que es un don de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, yo no me construí la salvación, yo no la fabriqué. Ni siquiera la fe es un don de Dios. No tengo ningún mérito, no tengo por qué agrandarme de esto. Y continúa: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O como dice, esta debe ser NBI, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos obra de Dios. La caída o la desobediencia del hombre no destruyó el propósito original de Dios, sino que en Cristo Dios nos restaura, nos está reconstruyendo. Nosotros muchas veces con nuestros actos nos encargamos de que sea un poco más difícil la obra de Dios, pero Dios continúa su obra en nosotros. Y la idea de Dios es restaurarnos, reconstruirnos, rehacernos como es Cristo, para que nos parezcamos cada vez más en Cristo. Pablo escribe esto, probablemente, posiblemente, o se me ocurre a mí que podría ser, que recordara todos los caminos que recorrió, todo el cansancio que tuvo, las noches que pasó frío, los días que pasó calor, los días que pasó hambre, sed, las veces que estuvo en peligro, las veces que el barco se hundió y apenas sobrevivió, las veces que intentaron matarlo, diciendo: no importa, mi trabajo acá
es marcar una diferencia. Dios preparó buenas obras para que yo las haga. Y es obra de Él porque Él me está reconstruyendo. Y como somos creados para hacer buenas obras, el trabajo y el servicio producen en nosotros una enorme satisfacción. Yo estoy seguro de que Pablo, con todas las complicaciones que tenía en su vida, tenía mayor gratificación, mayor satisfacción, mayor alegría de vivir que muchas otras personas que no tenían ninguna persecución ni ningún problema, que tenían una vida tranquila, pero que tampoco hacían un aporte como él estaba haciendo. Y yo les pregunto a ustedes, en un día de trabajo donde terminan agotados, pero tuvieron un día creativo, donde hicieron cosas buenas, donde marcaron una diferencia, donde hicieron cosas útiles, donde se les ocurrió ideas nuevas, ¿no se sentían contentos, felices, como que valió la pena el día? Esos son los días que vale la pena, los días de trabajo intenso. Dios provee oportunidades cuando queremos hacer buenas obras. Constantemente está trabajando. La providencia de Dios es algo que podemos notar en nuestras vidas. No es una palabra de los libros de teología. Dios está ahí generando oportunidades. ¿Y dónde entonces tenemos que hacer estas buenas obras de las que habla el pasaje? ¿Dónde? Hace algunos años atrás, muchos años atrás, como 23 años atrás creo, llego una noche a la casa de un hombre mayor, ya jubilado hacía un montón de años, y llego y la esposa me dice, no, está atrás en el taller. ¿Sí? Entro al taller y lo encuentro trabajando. Era un hombre que toda la vida había tenido una empresa, que ahora la manejaban los hijos, una empresa de las que hacen carteles. ¿Vieron los carteles de neón? ¿Sí? Ahora hay mucho LED, antes no existían los LED, o sea, existían los LED, pero no había uno de los colores, entonces no podían hacer luces. Entonces se usaba neón. Les explico esto a los chiquitos que están por acá mirándome con cara de... Creo que escuché eso en un libro de historia. Ellos hacían los carteles de neón, que eran tubos de vidrio largo que los doblaban para darle la forma de las letras o del diseño que querían darle. ¿Sí? ¿Cómo se doblaba eso? Con fuego, con un calor, con un soplete, se calienta el vidrio, entonces se hace flexible y se dobla con cuidado. Y también hacían estos carteles de metal. ¿Vieron esas letras que no parecen, son tridimensionales, pero son de metal? Entonces hay que darle toda la forma, soldar y demás. Él obviamente estaba jubilado, ya tenía la vida hecha. Eran las 10 de la noche. Supongo que era verano, porque en invierno en Olavarría no se puede estar con la puerta abierta, porque hace 10 grados bajo cero. Llego ahí y lo encuentro trabajando. Entonces me dice, ¿qué está haciendo? Yo, estoy trabajando un poco, estoy haciendo unos carteles. Mira, me dice, entonces me muestra una letra, ¿sí? Por ejemplo, ahí ven el cartel de salida. Uno normalmente ve estos carteles de neón, de lejos, ¿sí? Y de abajo y de frente. O sea, de costado no tiene sentido. Él me la muestra de costado. Dice, mira, era perfectamente derecha. Perfectamente. Y me dice, ¿ves esto? Me dice, nadie ve este cartel, nadie lo ve de costado, el Señor lo ve, entonces hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Y creo que esto me marcó positivamente de cómo tienen que hacerse las cosas que no se ven. ¿Sí? Esta cosa de trabajar como para el Señor que lo ve todo y no para la gente. No hacer lo mínimo necesario, sino hacer lo máximo y lo mejor. Dar lo mejor de uno
para marcar una diferencia. Entonces, volvamos a esta pregunta. ¿Dónde hay que hacer las buenas obras? Vamos a la 13. En primer lugar, vamos a leer... Perdón, sí, tenías razón. Vamos a leer el versículo bíblico primero, que es lo que nos interesa aprender. Y que hay mucho texto ahí. Si ustedes quieren, lo pueden leer en sus Biblias, en Colosenses. Dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. No le dice a los esposos que se sometan a sus esposas, porque siempre estamos sometidos. Después me va a agarrar mi mujer afuera, eso es lo que me atemoriza. Esposos, amen a sus esposas y no sean duras con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Esto tendrían que escucharlo mismo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, piense esto, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y respeto al Señor. Hagan lo que hagan, ¿te acuerdas que lo leímos al comienzo? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Esclavos. O sea, hoy leímos esa partecita del versículo nomás, ¿no? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. ¿Sí? O sea, no se lo dice a médicos o a ejecutivos de finanzas, o de marketing. Bueno, eso siempre trabajamos bien. O un mecánico. No, un esclavo. ¿Sí? La mayor parte de la población del Imperio Romano en esa época eran esclavos. Y obviamente la vida del esclavo en principio es horrible porque no se tiene libertad. Se es una propiedad, se es una cosa y no persona, con derechos y deberes. A ellos les dice Pablo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, no para sus amos terrenales. Estos son buenos esclavos. Pensemos en José. José, el hijo el que fue a Egipto, ¿sí? El bisnieto de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se acuerdan? José, los 11 hermanos. ¿Dónde fue que José brilló? ¿Dónde se destacó? ¿Dónde fue el empleado estrella? Cuando era ejecutivo en una empresa importante, cuando él era el dueño de su propio negocio. No, primero preso en una cárcel. Preso en una cárcel, como los principios de Dios siempre son los mismos, y no esperó a que Pablo escribiera esto, sino que yo conocía el carácter y la voluntad de Dios y ya quería vivir de acuerdo con esos principios, ¿sí? Vivía de este modo y era un preso estrella. A tal punto era confiable y bueno que lo pusieron a cargo de la cárcel. Y después, ¿cómo? Antes de eso, esclavo de alguien más. ¿Cómo se destacó él? Siendo esclavo, siendo el mejor esclavo, y terminó como administrador de todo. ¿Y cómo termina su vida? Como administrador del imperio más grande que la humanidad había conocido hasta ese momento, del imperio egipcio. Su carrera
la desarrolló primero como esclavo, después como preso, después como esclavo del emperador, del faraón. Entonces, ahora sí, vamos a la 17 y pensemos en lugares prácticos, concretos, donde podemos hacer buenas obras. El primer lugar, obviamente, es la iglesia. Acá. Este es un lugar donde podemos y debemos servir. ¿Por qué la gente sirve en la iglesia? Si no les pagan, al contrario, pues los critican. Yo sé que acá no, pero a veces pasa en otros lados. Porque es maravilloso. Uno se siente diferente. La iglesia es un lugar increíble, único, donde uno puede conocer personas, encontrar nuevos amigos, encontrar modelos inspiradores, gente a quien ayudar, gente que lo ayuda a uno, un lugar para trabajar, para esforzarse, para ponerse metas, para servir. Es lo mejor que hay. No vamos a encontrar otro lugar. ¿Dónde más? Vamos a la siguiente. En la comunidad. Nosotros vivimos acá. La sociedad es un lugar en donde las buenas obras deben ser hechas. ¿Dónde si no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo? ¿Sí? Si la sal deja de ser salada, ¿sí?, enloqueciendo a Carlitos Balá, ¿para qué sirve? Si la luz no ilumina, ¿para qué sirve? Uno esconde la luz, bueno, este púlpito es angosto, detrás de la plataforma. La pone ahí para que todos vean. De ese modo, dice Jesús, que alumbre su luz, para que los demás vean sus buenas obras y alaben a Dios. ¿Dónde van a ver las buenas obras? La sociedad. Si se lo escondemos, si no hacemos buenas obras en la sociedad, ¿cómo se van a enterar? No estoy diciendo, ni remotamente, que hay que hacer algo para que lo vean. Tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Sino que, si uno está haciendo buenas obras en su sociedad, en el barrio, en su trabajo, se va a notar. Se va a notar. A veces también los van a criticar, o los van a envidiar, o le van a tener bronca, como puede ser que esta persona tenga ciertos contactos, pero es parte del paquete, es parte del paquete. Y también la 15, el trabajo. El trabajo es el mejor lugar para hacer las buenas obras. Para estar a las 10 de la noche haciendo un cartel que sea perfectamente liso y ordenado. Para que si uno hace muebles, los detalles de adentro que no se ven sean prolijos. Esta es una de las cosas que se decían, y era cierto, de las computadoras Macintosh, que yo usaba hace 20 años atrás. No es que Steve Jobs me cayera particularmente bien a mí, en lo personal, o su forma de vida, pero él tenía esto seguramente heredado de los principios cristianos que invadieron a la sociedad occidental hace un par de siglos, de hacer las cosas bien y que lo que no se ve también esté bien hecho. ¿Sí? ¿Cuántas veces vemos productos mal terminados, mal acabados? O que la parte que no se ve es horrible y la parte que se ve está más o menos. Esa es una diferencia que el cristianismo debe marcar en el lugar en donde está. Y esto es algo que nos enseñó o que retomó la reforma de la enseñanza de la Biblia. Si uno es mecánico, tiene que ser el mejor mecánico, ¿sí? Hacer las mejores reparaciones, ser siempre honesto, resolver los problemas. Y nadie dice que de ese modo va a ganar menos dinero. Siempre es un problema con los mecánicos. No sé si a ustedes
les pasa lo mismo, ¿no? En todos lados pasa. Y los mecánicos dicen que arreglan algo, no lo arreglan y lo cobran igual. Miren, yo tenía un mecánico en Buenos Aires que él era muy honesto, completamente honesto. Si él decía que cambiaba un repuesto, lo cambiaba. Si no hacía falta, no lo hacía. ¿Sí? Y él cobraba bien. O sea, él, que era plenamente honesto, tenía un BMW. Y los otros mecánicos que viven tratando de hacer trampa y que obviamente están perdiendo clientes todo el tiempo, no tenían un buen auto. ¿Por qué a él le iba bien? Porque las personas podían confiar en él, entonces estaban dispuestas a pagarle lo que él cobraba. Y esto es algo que la Biblia enseña y que el protestantismo retomó. Si uno es albañil, tiene que ser el mejor albañil. Si uno es músico, tiene que ser el mejor músico. Si uno es profesor, tiene que ser el mejor profesor. Sea lo que fuere que uno sea, uno tiene que ser bueno. Hacer una diferencia. Nos debemos recordar, o más bien nos debe perseguir, eso que dijo Jesús de ¿qué hacéis de más? Hay ciertas cosas que uno tiene que hacer en su trabajo, pero ¿qué hacen de más cada uno de nosotros? ¿Qué hacéis de más? ¿Cuál es la diferencia que estamos marcando? ¿De qué modo los demás pueden notar que somos honestos y trabajadores? El lugar en donde uno estamos es el lugar en donde debemos marcar una diferencia. Y el siguiente, podemos ver una palabra clave. Continuemos. Una palabra clave que debe definir todo lo que hacemos. En la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, en todos lados. Excelencia. Excelencia. Excelencia significa hacerlo mejor. Ahora, pasamos rápidamente ahí la pregunta ¿cómo? Obviamente la palabra excelencia lo responde, pero es también una palabra un poco amplia, así que a mí me gustaría compartir con ustedes un par de cosas concretas o prácticas que nos pueden ayudar. Número 1, concentrarse en lo que uno es bueno. ¿Sí? ¿En qué es bueno uno? Pablo conocía mucho las Escrituras, tenía una gran educación, entonces podía enseñar mucho. Tenía una enorme pasión, una enorme energía. Entonces se dedicaba a enseñar, dejó cartas extremadamente útiles que ahora estamos leyendo. Este hombre que les conté era bueno haciendo carteles, entonces lo hacía del mejor modo posible. ¿En qué es bueno usted? Uno debe concentrarse en lo que uno es bueno y tratar de explorar, explotar, desarrollar esa área. No estoy hablando desde el punto de vista moral, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista de las habilidades. Algunos son buenos cantando, otros son buenos trabajando con las manos, otros son buenos pensando, resolviendo problemas, otros son buenos hablando, otros son buenos planificando. ¿Sí? ¿En qué uno es bueno? Todos tienen ciertas habilidades y uno tiene que desarrollar esas habilidades a fondo hasta el final para la gloria de Dios. También uno tiene que concentrarse, número 2, en lo que a uno le gusta. ¿Qué le gusta hacer? Trabajar con las manos, enseñar, hablar, negociar, vender, hacer planes, trabajar con la computadora y hacer diseños ahí. ¿Qué le gusta hacer? Es más fácil trabajar con excelencia y hasta el final en aspectos en que a uno le gusta y no ir en contramano de sus propios gustos. Normalmente hay cierto correlato entre lo que a uno le gusta y lo que uno es bueno, ¿sí? No siempre,
pero por lo general hay cierta relación. Otra cosa es trabajar incansablemente, trabajar mucho, estudiar, volver a estudiar, seguir estudiando, leer libros sobre el área, sobre el tema, leer más libros sobre el área. En Internet uno puede encontrar una cantidad indescriptible de artículos útiles sobre el área, sea la que fuere que uno está trabajando, se dedique a la cocina, se dedique a la albañilería, sea carpintero, sea médico, sea ingeniero, no importa lo que uno sea, uno puede aprender muchísimo, hacer cursos, practicar, rehacer las cosas. Yo no me imagino doblando un vidrio, menos un vidrio que tiene neón adentro. ¿Sí? Con mis habilidades manuales convertiría el vidrio en otro elemento, que son astillas de vidrio. Ahora, este hombre que les conté tenía cierta habilidad, obviamente, para eso. Pero yo estoy seguro que cuando él tenía 12 años no lo hacía. Y estoy seguro que muchas veces se le rompió el tubo de neón. Estoy seguro que muchas veces le quedó mal y tuvo que rehacer el trabajo. La práctica, el esfuerzo constante nos ayudan a mejorar. Seguramente el pastor no predicaba del mismo modo hace 30 años, ¿no? O cuando tenía 17 años. Seguramente le ponía la misma pasión, el mismo tiempo de estudio y de investigación. Pero no es lo mismo después de 40 años. No es lo mismo ser maestro de escuela dominical durante 10 años que durante 2 años. ¿Sí? En algunas investigaciones de campo que hicimos en los últimos años, descubrimos que cerca del 70% de los maestros de escuela dominical tienen menos de 10 años, menos de 5 años enseñando. ¿Sí? Si uno analiza un poco más los datos, se da cuenta de que eso es lógico porque la mayoría tienen menos de 25 años. Entonces, claro, hace 10 años eran niños de la escuela dominical, no eran maestros, salvo que se hayan convertido en el interín. Entonces, si esas personas continúan enseñando a lo largo del tiempo, van a ser cada vez mejores. ¿Sí? Van a conectarse mejor con los alumnos, van a lograr que los alumnos cambien más, van a lograr que recuerden más cosas, van a tener chicos más interesados en la clase y que salgan más entusiasmados. Hacen falta las dos cosas: entrenamiento y práctica. En todo, en el servicio en la iglesia, en el trabajo, en todo. Trabajar incansablemente significa también aprender nuevas tecnologías, nuevas maneras, nuevas formas. Y una cosa que puede ser extremadamente útil es lo siguiente. Recuerden esto, por favor. Tenga una misión. Tenga una misión. Que es un poco lo mismo que la pregunta inicial. ¿Cuál será el aporte de tu vida? ¿Cuál es tu misión? ¿De qué manera vas a marcar una diferencia en la historia de la humanidad? Y para esto nunca es tarde. Nunca es tarde. Si yo les preguntara a ustedes, seguramente me podrían decir los 12 nombres de los 12 apóstoles, o 9, o 4, o tal vez 1. A ver, nombren uno, el más conocido. Pedro. Ok. ¿Qué edad tenía Pedro cuando comenzó a seguir al Señor?
18, estaba empezando la universidad. No. El único joven probablemente haya sido Juan. ¿Sí? Juan. Seguramente el único que era joven en esa época, de 20 y tantos años, era Juan. Todos los demás eran grandes. ¿Sí? Muy grandes. Mayores. Y de hecho algunos vivieron 20 años, otros 30 años, pero más que eso no. O sea, no tenían una proyección de 50 años por delante de ver qué iban a hacer con su vida. Y ellos marcaron una diferencia en la historia de la humanidad. Es mejor, es como las inversiones, es mejor comenzar muy joven. Pero tener más edad no hace un problema en esto. Siempre debemos estar reempezando en cuál es la misión. Tengo un amigo que él es muy conocido, no voy a mencionar quién es, hace un trabajo impresionante, y que cuando él empezó con esto hace unos años atrás, se sentó con alguien, un muy buen pastor que lo ayudó, y le dijo: ¿cuál va a ser tu misión? ¿A qué te vas a dedicar? Entonces empezó a pensar en distintas áreas, distintas cosas, qué sé yo, cuando estaba terminando su carrera en la universidad. Podía dedicarse a un montón de cosas. Entonces después le dijo: escribilo en un papel, ¿sí? Pero no un libro de cuál es la misión de mi vida, cuál será el aporte de tu vida. Un párrafo, 5 renglones. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Especialista en qué? Cuando esta generación pase y después se recuerde, ¿cómo nos gustaría ser recordado? ¿En qué área? ¿En qué punto? Él hizo esto. Es una experiencia bastante difícil de hacer porque significa sacrificio. ¿Qué clase de sacrificio? Si yo voy a ser un gran carpintero y marcar una diferencia en la historia de la carpintería de la Patagonia, no voy a ser mecánico, ni médico, ni ingeniero nuclear. ¿Sí? Entonces cuando uno dice: ok, voy a ser buen carpintero, ¿y por qué no dentista? Ah, no, dentista te tenés que olvidar. Vamos a ser carpintero, vamos a hacer mesas, así, las mejores, que jamás se hayan visto. Pero el mundo necesita dentistas. Ok, sí, pero yo voy a ser carpintero y voy a hacer unas mesas muy lindas que los dentistas puedan usar. Entonces no vas a ser dentista. Esta parodia que yo les hago se vive constantemente, a todo nivel. ¿Sí? Entonces las personas que quieren hacer un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, por lo general no hacen un poquito de nada. Mejor concentrarse en un área. Buen médico, buen ingeniero nuclear, gran astronauta, buen carpintero, buen albañil, una cosa donde se marque una diferencia. ¿Cuál es el servicio dentro de la iglesia? ¿Qué voy a hacer yo acá? Uno dice, bueno, las cosas importantes, las que marcan la diferencia, son enseñar, predicar, dirigir, o sea, que me vean. ¿Ustedes saben lo difícil que es encontrar gente que se haga cargo de la Santa Cena, que lo hagan bien, ¿no es cierto? O sea, que sean confiables, que uno pueda estar completamente tranquilo de que cuando llegue la fecha y la hora, todo va a estar preparado y listo. ¿Sí? No vemos a esas personas, no les aplaudimos, no están acá hablando 40 minutos. Sin embargo, marcan una diferencia enorme en el funcionamiento de la iglesia. Enorme, enorme. Entonces, todas las partes son necesarias e importantes. ¿Y cuáles son los resultados si cumplimos con la enseñanza de la Biblia? ¿Qué nos va a pasar? Poco lo mencionamos.
Vamos a la 19. Pensemos de nuevo en este hombre que lo encontré ahí trabajando a las 10 de la noche, cuando podría estar mirando televisión. ¿Por qué lo hacía él? ¿En qué cabeza cabe? Satisfacción y realización. Tener una mejor vida y tener un mejor entorno. Este hombre lo hacía porque eso lo llenaba, lo hacía feliz. Se sentía bien cuando veía el producto que había hecho, que iba a cambiar su ciudad con mejores carteles, con mejor iluminación, con algo bello, lindo, agradable. No es lindo estar en un lugar donde todo está hecho por la mitad. A nosotros nos impresionan las fotos de Tokio, ¿sí? Donde todo se hace con tanto afán y esmero y profesionalismo, donde la palabra excelencia cala profundo. Es lindo ver eso. Lo recordamos, por eso lo estamos mencionando ahora. Pero produce satisfacción y realización. ¿Queremos ser personas satisfechas con nuestra vida? Hagamos bien todo lo que hagamos. Eso nos produce una mejor vida y también produce un mejor entorno. Entonces, en la 20, ¿cuál es su misión en la vida? ¿A qué se dedica usted? ¿Dios está en el centro? ¿Dios está en el centro? Si Dios no está en el centro, nada de esto tiene sentido. Dios no nos enseñó principios de vida, como hacer todo bien, con excelencia, para que lo desplacemos a Él y pongamos un nuevo Dios que sea el éxito o el dinero o los resultados o los aplausos. Las enseñanzas de Dios funcionan, son buenas. ¿Sí? A veces asociamos la santidad a la religión, lo cual es un error enorme. La santidad paga, nos ayuda. Si todos fueran santos, viviríamos en un lugar increíblemente bueno. Las cosas que me han dañado, que me han complicado la vida, no han sido, por lo general, en 99,9%, resultados de haber hecho lo que Dios quería. Fueron resultados del pecado. La mayoría de los problemas que yo tengo que sufrir, de las cosas de las que tengo que arrepentirme, que lamento, son resultado de mi pecado, no de obedecer a Dios. Entonces, cuando sacamos a Dios del centro, tenemos problemas. Obviamente que todos tenemos constantemente problemas, más o menos. Y en Cristo podemos volver al camino y Él nos sigue restaurando y sigue obrando en nosotros. Vamos al siguiente. Yo los desafío, los invito. ¿Para qué los voy a desafiar? Los invito, les sugiero, escriban su misión. Esto no es para que lo compartan con nadie, es algo solamente para usted. ¿Cuál va a ser su misión en la vida? ¿Cuál va a ser el gran aporte que usted va a hacer al universo? Piensen en esto, ¿por qué el universo va a ser distinto después de usted? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Queremos pedirte ahora que nos bendigas, que nos ayudes a ponerla en práctica, de modo que podamos vivirla y que esto sea para tu gloria en todo momento. Amén.